En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? Este domingo Jesús pregunta a sus discípulos, antes de anunciarles el camino que le espera hacia Jerusalén, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y lo cierto es que pues hay muchas personas, por lo que responden los discípulos, pues que tú eres el Bautista, que tú eres el nuevo Elías, que tú eres Elías el que tenía que venir, o un profeta. La verdad es que, bueno, no es mala respuesta en el sentido de que por lo menos detectan que Jesús es alguien que tiene relación con Dios y cierta importancia. Pero claro, solo aquellos que están viviendo de cerca el seguir a Jesús, lo que hace, cómo mira a los demás, las cosas que dice, cómo pues les explica las Escrituras, cómo esas parábolas, una vez desentrañadas en la intimidad, pues adquieren un sentido pues que uno nunca hubiera podido deducir de la propia vida. También experimentan miedo y contento, alegría, por la misión que Jesús está poniendo en sus manos, les ha enviado de dos en dos, a los 72, ¿verdad? Pues para que vayan experimentando la alegría que supone llevar a los demás el reino de Dios y sobre todo pues experimentar en cierto modo misteriosamente que tu nombre está inscrito en el reino de los cielos, es decir, que lo lleva Jesús en la palma de la mano, ¿no? Y lo va a presentar junto con las heridas de la pasión a su Padre, ¿no? Y en esas manos a ti. Bueno, no me he puesto el antimosquitos, así que vamos a tener a la única mosca que queda viva en este mes de septiembre, pues la voy a tener yo, ¿vale? Y así no la tienes tú. Fijaos qué bonito. En el fondo, aunque reconozcan las personas, los demás, que Jesús es alguien importante, si no das ese salto de la fe, de reconocer que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, y Dios mismo, pues es que en el fondo es nada. O sea, ninguno de nosotros llega a ser absolutamente nada comparado con Dios. De modo que lo que queda por saber, ese paso adicional, esa entrada en el misterio de Dios, marca la diferencia. Y los discípulos lo hacen. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque reconozcas un misterio muy grande en Jesús, más allá de lo que hayamos podido conocer en la experiencia con nuestros padres, con ese buen maestro que tuviste, experiencias preciosas acerca de la propia misión, del trabajo que te gusta, aunque demos ese salto y pasemos a decir que Jesús es el Mesías, ¿no? Tu Salvador, todavía queda abrazar y amar el modo en el cual Dios se nos da, se nos muestra el camino que Él es, porque lo va a realizar y te va a ayudar a realizarlo desde dentro, ¿no? ¿Y de qué me he dado cuenta? Pues de que normalmente, ¿cómo enfocamos esta pregunta? Pues lo que hacemos es darnos cuenta de que muchas personas no dan en absoluto en la clave de quién es Jesús, damos gracias porque nos vamos dando cuenta de que Él es Dios, ¿no? No es cualquier cosa. Y en la oración nos preguntamos, si Jesús me dijera ahora, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué es lo que respondería? ¿No? Si miro el tiempo que dedico a los medios de comunicación, el tiempo que dedico al trabajo, el tiempo que dedico a cada cosa, ¿está Jesús en ello? ¿O en realidad todo lo vivo como por compartimentos estanco y Jesús es un elemento más, alguien más en mi vida y ya está, ¿no? ¿Quién soy yo para ti? Ya estaría muy bien esta reflexión. Hay que ir y volver una y otra vez y seguro que lo haremos en futuras ocasiones. Pero es que esta vez me he dado cuenta de algo más. Y es que la pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo?, la dirige Jesús en plural a los discípulos. Eso quiere decir que la clave acerca de quién es Jesús, Jesús la ha querido depositar no en uno solo, en uno mismo, ni siquiera en Pedro, sino en todos nosotros como iglesia, haciendo experiencia, verificando, comprobando cada vez quién es este Dios que se me muestra, ¿no? Y por eso el creyente no se puede entender a sí mismo sin la iglesia. Sin la iglesia, una oveja sola es un absurdo, está destinada a morir y desde luego a un sobrevivir pues muy triste, ¿no? Y sin embargo Jesús nos recuerda no solo en el modo de dirigirnos a Dios, en el Padre Nuestro, y de celebrar pues los distintos misterios, ¿no? Y de llamarnos, sino que nos recuerda con esta pregunta que quién es Jesús es algo que solo puede responder la Iglesia.
Y por eso esto lo conecto con esta preparación de este sínodo acerca de la sinodalidad, de este recorrer, este camino que es Jesús. Y cómo, independientemente de lo que nosotros, pues así de partida, podamos considerar que es la sinodalidad, Jesús mismo en el Evangelio lo deja claro, y es que no podemos caminar solos, ¿no? No podemos caminar no solo sin Él, sino sin el hermano que viene con Él, ¿no? Con Jesús viene el hermano, y esto forma parte de la buena noticia. Y yo no voy a poder realmente saber quién es Jesús si no me incorporo a una tradición, si no me incorporo a una serie de personas que están dando la vida para que me llegue, literalmente, para que me llegue también, literalmente, el Evangelio. Y cómo otros conocerán quién es Jesús a través de mi testimonio. Y podremos decir juntos, tú eres el Mesías y más que el Mesías. Tú eres, pues, el amigo, el amor de mi vida. Tú eres verdaderamente aquel que me encantaría que estuviera siempre en todas las cosas, porque cuando está todo brilla. Tú eres aquel que me perdona lo imperdonable, que me devuelve un corazón nuevo. Tú eres aquel por quien puedo celebrar incluso los momentos más oscuros, los momentos de cruz. Pedro él solo no va a poder. No va a poder responder quién es Jesús y se va a escandalizar a la hora de la verdad. Pero caminando con los discípulos, midiéndose, dejándose medir por Jesús y midiéndose también de manera muy sana con los discípulos, asumiendo cada uno su puesto, su responsabilidad frente al hermano, su respuesta a Dios, pues experimentará una libertad nueva que le va a permitir realmente conocer quién es Jesús y, es más, confirmar a sus hermanos en la unidad, ¿no? Que es lo único que da la paz, una unidad en Cristo. Bueno, no sé si se ha entendido, pero yo creo que esta reflexión tiene que terminar aquí. Habría muchas más cosas que decir, pero es eso, a Jerusalén vamos juntos, a Jerusalén vamos cada vez que nos dirigimos a misa, convocados, nos acercamos a ese altar donde se actualizan los misterios pascuales, y todo esto yo no lo puedo vivir solo. Si lo intento vivir solo, soy un ser absurdo, y darme cuenta de ello forma parte de la buena noticia que también puedo ser y transmitir a los demás en Cristo. Que el Señor en tiempos de oración nos ponga verdaderamente ante esta pregunta peliaguda que supone aprender a elegir bien y por tanto madurar, porque lo contrario de la esclavitud es la responsabilidad, ¿no? Somos liberados para poder responder a Dios. Y esa respuesta es también imitarle, ¿no? Los caminos que Él ha recorrido son los que estamos dispuestos o debemos estar dispuestos a recorrer. Y ahí también damos gracias por la comunión de los santos, que tan gran ayuda es, de tanta gran ayuda es. ¿Quieres una prueba o un ejemplo de cómo es verdad que es la Iglesia quien responde quién es Jesús? Vete a ese momento en el cual la Iglesia naciente estaba muerta de miedo. ¿Y a quién tenían en medio? A la Virgen María. Y ella les ayudaba, ¿verdad? En ese nosotros al que Jesús se dirige con su pregunta, a recordar y a responder una y otra vez: no, tú eres el Mesías. Y por definición eres aquel cuya promesa se cumplirá. Pues que se cumpla también en ti y en mí, que seamos valientes para acoger las promesas de Dios. Dios os bendiga.